Buenas tardes, ¿me confirman por favor si les aparece el mensaje de que estamos grabando? Profe María, correcto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra cátedra nómada del día de hoy. Un cordial saludo, muy buenas noches a todas y todos los presentes. Hoy tenemos el placer de invitarlos a esta cátedra nómada, en esta oportunidad con la compañía de la profe Andrea Tamayo, de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, una gran amiga. La profe Andrea Tamayo es magíster en medio ambiente y desarrollo, es ingeniera biológica, apasionada por la búsqueda de alternativas a problemas del entorno, particularmente en lo relacionado a la gestión y valorización de los residuos sólidos. Ella, les mencionábamos, es docente ocasional de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y es asesora en temas de biogás. Es además una profesora con gran pasión por la enseñanza, es una maestra de corazón y una mujer a la que también admiro bastante. Recuerden a todos que estaremos acá muy pendientes de las preguntas que nos puedan realizar en el chat y que al final de la charla de la profe estaremos realizando un diálogo con ella para que nos pueda atender estas inquietudes. Sin más preámbulos, quisiera preguntarle a la profe si se encuentra ya lista y entregarle este auditorio para ella. Sí, ya, lista. Bienvenida, profe André. Muchas gracias. Bueno, prendo la cámara un momentico para iniciar. Muchas gracias por la invitación. La idea es que hagamos pues como un recorrido a través de lo que tiene que ver con las tecnologías para las energías renovables. El enfoque que le di a la charla fue más desde un punto de vista de hacer como una mirada a los avances que tenemos en el país al respecto y para que sepamos un poquito cuáles son las apuestas que ha tenido y los desarrollos que se han logrado y los retos que son muchos. Entiendo que acá hay pues, estudiantes de diversas disciplinas, entonces cualquier duda que podamos pues como resolver, eh, las atendemos ahorita. Bueno, voy a compartir por acá pantalla. Me cuentan si la están viendo. Sí, profe, la estamos viendo. Listo. Ay, bueno. Eh, bueno, entonces pues vamos a hablar un poquito de lo que son las tecnologías en energías limpias. Como les decía, pues quería hacer como un pequeño recorrido de qué es esto de las energías limpias y lo que a nivel Colombia hemos venido desarrollando. Lo primero es que de dónde nace, porque obviamente el tema de energías limpias ha tomado mucha relevancia en los últimos años y es justamente por, digamos, esos retos que tenemos como humanidad con los desafíos que nos pone el tema del calentamiento global. Entonces, por allá en el 2015, en estas conferencias que realiza la ONU, se pone una meta, que es, por eso les traigo como este es un pedacito de un artículo, pero como tal, pues busqué el acuerdo, en el cual el propósito es que la temperatura del planeta, su incremento no exceda los 2 grados Celsius y intentando pues que lo máximo sea de 1,5. Esa barrera se define porque justamente en esta temperatura ya se verían unos cambios muy drásticos en los ecosistemas, entonces esa es la meta que nos ponemos. Dentro de las estrategias para poder lograr este objetivo, entonces aparece la descarbonización de la economía, porque sabemos que el desarrollo de la mayoría de los países o de todos realmente ha sido con base en la explotación de combustibles de fuentes fósiles. Entonces, en esa medida, hemos aportado de forma significativa en los gases de efecto invernadero, que son uno de los principales causantes de ese incremento. Y hoy, pues, nosotros lo estamos viviendo de primera mano con este tema del fenómeno del niño y vemos los impactos, pues, tan grandes que puede traer en, en las actividades, pues, digamos, diarias, la economía particularmente, pero en general en la calidad de vida. Entonces, aparece este reto de la transición energética
que es básicamente ponernos como humanidad en la tarea de empezar a avanzar hacia una transición de los combustibles fósiles, ¿cierto? Vamos a hablar, por ejemplo, de los hidrocarburos, hacia unas energías que vamos a denominar como renovables. Y el objetivo acá es simular de alguna manera esos ciclos naturales que tiene el planeta, ¿cierto? El planeta de forma natural es, digamos, un sistema bastante equilibrado donde se minimizan los desperdicios. Entonces la idea es intentar como simular esa forma de funcionamiento, reduciendo los efectos y los impactos negativos que tenemos. Eso trae todos los retos, tiene retos desde la innovación, o sea, ahí es donde entra fuerte el tema de la academia, porque hay que desarrollar las tecnologías, hay que abaratar costos en la producción de esas tecnologías. No tiene sentido que transitemos hacia energías limpias que tal vez desde el punto de vista energético sean menos impactantes, pero en la producción de la tecnología sean muy demandantes de otros recursos, por ejemplo, de minerales. Entonces hay que buscar muchas estrategias en ese sentido, pero también retos normativos. La normatividad no es clara de cómo se pueden implementar y regular este tipo de energías, las transformaciones que tienen que hacer las empresas. O sea, aquí todos tenemos mucho por hacer, porque no es una transición, digamos, que se va a dar de un momento para el otro y que requiere pues del compromiso de todos y aparte de un tema financiero importante para que se pueda dar. Traigo primero la energía hidroeléctrica porque mencionaba que el objetivo es descarbonizar la economía y seguramente todos hemos escuchado que las emisiones que aporta Colombia al mundo son muy bajas, o sea, realmente nosotros no somos muy representativos en comparación con otras economías como puede ser China, Estados Unidos o los países que son altamente desarrollados. Sin embargo, pues obviamente asumimos ese reto. Nosotros somos afortunados porque por nuestro sistema montañoso, por la disponibilidad de fuentes hídricas, nuestra matriz energética está principalmente sustentada en energía hidroeléctrica, que de por sí es una energía mucho más limpia que la que usan en otros países, que van a ser principalmente a partir de térmica, ¿cierto? A partir de plantas térmicas. Eso también lo hemos escuchado recientemente, que con este tema de la reducción del nivel de los embalses, entonces lo que se nos dice a los ciudadanos es, eso implica que las plantas térmicas tengan que entrar a operar y ellas tienen una alta desventaja respecto a la generación de emisiones, pero también al costo de producción de esa energía, es mucho más costoso. Entonces nosotros de por sí tenemos una matriz energética relativamente limpia, pero en el caso de las hidroeléctricas, acá traigo una foto de Hidroituango porque es una de las más recientes y de las que seguramente todos hemos escuchado. eh, a pesar de que el impacto de la generación de cada kilovatio hora a partir de una hidroeléctrica sea más baja que en comparación con una térmica, los impactos ambientales del desarrollo de este tipo de proyectos sí son muy altos. Entonces, también asumimos ese reto pensando en transitar hacia energías o fuentes de energía que sean menos impactantes. Sabemos que generar energía hidroeléctrica implica pues el tema de embalsar las fuentes hídricas y que eso va a traer altos efectos sobre los ecosistemas y que son efectos a largo plazo. Ahora bien, nosotros no simplemente podemos hacer un cambio de un momento a otro, a otras fuentes de energía, porque no podemos desconectar al país, y menos pues en este siglo donde somos altamente dependientes, pues miren la clase en la que estamos. Somos altamente dependientes de la energía eléctrica para todas las actividades. Entonces, ahí es donde viene la importancia de establecer planes para que se pueda dar esa transición de la forma menos impactante posible y más favorable para todos. ¿Quiénes somos todos? Ya vamos a ver a los actores,
pero vamos a tener, por ejemplo, a los generadores, a los comercializadores de la energía y nosotros también como usuarios, porque muy chévere que la energía sea más limpia, pero tampoco es chévere que sea más costosa, ¿cierto? Entonces se tienen que buscar ese tipo de equilibrios. La demanda energética del país no es algo que se va resolviendo día a día, sino que la UDME, que hace parte del Ministerio de Minas y Energía, formula unas proyecciones de esa demanda energética. Esta que traigo aquí es del PROURE 2023-2037, en el cual vemos cómo siempre la tendencia es a un incremento en esa demanda de energía. Claro, esto se proyecta pues a partir de modelos de cuál ha sido nuestro histórico de crecimiento en consumo de energía, pero también porque esperamos que la economía siga creciendo. Entonces, obviamente, siempre vamos a tener una mayor demanda energética. Básicamente, nosotros esperamos más o menos en un rango de 251 gigavatios hora al día, sería más o menos como hacia donde nos movemos, con un crecimiento promedio del 3,1%. Entonces, desde hoy ya sabemos cuál o podemos proyectar cuál es la demanda de energía que va a tener el país, por ejemplo, a 2037. Entonces, desde ya se tienen que empezar a generar las estrategias para poder incrementar la generación, la transmisión, la distribución de la energía para garantizar esa demanda. Entonces, lo que se pretende es que esa demanda que sabemos que vamos a tener en el mediano y largo plazo, entonces la empecemos desde hoy a proyectar desde una base de energías renovables. Entonces ahí es donde van a entrar la energía solar, la eólica y todos los otros tipos de energéticos que podemos generar en el país, sin abandonar la hidroeléctrica, porque la hidroeléctrica ya tenemos un alto desarrollo, no se trata de cerrarlas, sino de continuar con su explotación, pues o con la generación a partir de ellas, pero sin seguir, digamos, solamente impulsando su desarrollo, sino impulsar el de otros energéticos. Por otro lado, a pesar de que nosotros tenemos tanta posibilidad de generar energía, ya vamos a ver, por ejemplo, eólica, solar, pero también en términos de las hidroeléctricas, nosotros tenemos unos temas de cobertura todavía por resolver. Entonces, también la idea es descentralizar un poco. Nosotros hablamos del sistema interconectado nacional, ¿cierto? Que todos estamos conectados, los generadores, la transmisión, la distribución, pero hay zonas del país donde no es tan fácil, eh, digamos, que esas regiones se conecten a ese sistema interconectado. Van a ser entonces las zonas no interconectadas, donde ya entonces la idea obviamente es poder que estas comunidades tengan acceso a los energéticos, pero con generación en sitio, que es mucho más fácil, por ejemplo, instalar paneles, si es posible, o eólica, o geotérmica, o biomasa, en fin, sin necesidad de que estén conectados a ese sistema interconectado. Entonces, digamos, son dos retos para la transición energética en Colombia y para esa mirada de la incorporación de las energías limpias, y es ir diversificando un poco la matriz energética para ese sistema interconectado que cubre a todo el país, pero a su vez que las zonas no interconectadas puedan empezar a tener unos accesos a esta energía. Bueno. Esto era lo que les estaba mencionando de las zonas no interconectadas. Entonces todavía tenemos regiones del país, podemos decirlo, oscuras, no necesariamente siempre oscuras. Aquí viene un tema y es las horas de prestación del servicio. Hay regiones, municipios, por ejemplo, donde la generación de energía se hace a partir de una planta diésel, que va a estar prendida 5 horas al día. Aquí vemos un poco esa información, menos de 5 horas, de 15 a 20 horas, entonces no hay una continuidad en la prestación del servicio, y adicional a que no hay esa continuidad, es mucho más costoso, ¿cierto? Suministrar esa energía si todo viene desde el diésel. Entonces la idea es poder que estas zonas que hoy se encuentran
o pues desconectadas del sistema interconectado nacional puedan empezar a disfrutar de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y que se garantice una mayor y una mejor prestación del servicio y a unos costos pues mucho más asequibles de los que tenemos hoy en estas regiones particularmente. Bueno, entonces acá era lo que les mencionaba de la transición energética. Nos hablan de 4 principios importantes. Entonces, por un lado, el tema de que sea equitativa, lo que mencionaba de los temas de los costos, de que los diferentes promotores de estos energéticos puedan participar, digamos, en igualdad de condiciones. También el tema de vinculante, entonces de la mano con las comunidades, gradual, lo que les mencionaba, que eso no puede ocurrir de un día para el otro, hay que, pues acá en la imagen vemos, por ejemplo, los carros eléctricos, pues el carro eléctrico ya lo encuentro en el mercado, pero hay que generar toda una estrategia para que realmente se pueda masificar su uso, o sea, cuál es el costo hoy de un vehículo eléctrico, aparte del costo, cuántas estaciones hay para que se pueda hacer recarga. Entonces, si el país quiere transitar hacia una movilidad eléctrica, hay un camino largo por recorrer. Viene el tema de lo equitativo, ¿cierto? O sea, si queremos que todos vamos hacia la movilidad eléctrica, esto no puede costar lo que está costando hoy, porque entonces gran parte de la población no puede acceder a ellos. Entonces ahí viene lo de gradual y lo de soberana es que sea obviamente de un desarrollo propio. Y acá es donde viene nuestro rol como academia y es el tema de intensiva en conocimiento. Tenemos mucho, mucho por generar, por aprender y por generar la capacidad instalada dentro de la región o pues o en el país, que seamos nosotros mismos los que tengamos la capacidad de hacer los desarrollos tecnológicos, de generar los dispositivos para que se pueda dar esa generación de energía limpia. Entonces, muy brevemente, el marco normativo para esa transición energética en Colombia tiene 2 pilares que van a ser la Ley 1715 del 2014, aquí se me fue un 2 de más, que fue la primera norma donde se empezó a hablar en el país sobre energías renovables no convencionales. Y luego viene la Ley 2099 del 2021, que ahí sí fue donde empezamos a hablar o a acuñar el término de transición energética y esta hace algunas modificaciones o complementa a la 1715. De acá para abajo hay todo un marco normativo de resoluciones y decretos para cada una de las energías, donde, digamos, se busca dar la claridad para los generadores, para los comercializadores, para los encargados de la transmisión de energía, de cómo se debe hacer. En estos temas de energía, no solamente es un tema, digamos, económico y político, sino que aquí viene también un tema, ahí se me fue, como de normativos, perdón, como técnico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me debo conectar a ese sistema interconectado nacional, si es que así lo quiero, en términos de, por ejemplo, cuántos gigavatios debo producir o cuántos kilovatios en términos de potencia, o sea, un montón de requerimientos técnicos que también nos los debe indicar la normatividad, pero que está, digamos, aún en desarrollo. Entonces, la ley 1715 fue la primera que definió, o sea, la charla habla de esas energías limpias. En Colombia hablamos de fuentes no convencionales de energía renovable, esa es la forma como es nombrada, y nos va a definir que es toda la que viene de recursos energéticos que sean ambientalmente sostenibles. Mm, y que son hoy utilizados, pues porque no vamos a decir que antes de estas normas no existían los paneles solares, claro que sí, pero que no eran usados de forma, digamos, generalizada, ni tampoco son comercializados ampliamente. En Colombia, lo que va a ser la energía nuclear o atómica, no la vamos a considerar una fuente renovable, sino simplemente una fuente no convencional de energía. Ahí dejo los 2 asterisquitos porque la energía nuclear realmente es una energía muy limpia, sin embargo, sabemos que puede traer en su generación, eh, puede implicar algunos riesgos que, digamos, por ahora, el país es un poco, digamos, reservado para hacer
su explotación. Y aparte, pues que tenemos alta disponibilidad de las otras, que no es el caso de otros países, ¿cierto? Japón o algunos países en Europa, donde obviamente la energía nuclear es de las primeras en considerarse porque no tienen tantos energéticos como los tenemos nosotros. Esta es la forma en la que estamos hoy, o sea, nuestra matriz energética, como vemos, es principalmente hidráulica, el 66% de nuestra energía viene de ahí. Sin embargo, ya tenemos la participación de otras fuentes. Nosotros somos primero hidráulica, la siguiente va a ser la térmica, pero ya hay unos avances, pues a 2023 ya teníamos unos avances en solar, muy pocos en eólica, o en la cogeneración. Entonces, la idea es que esta matriz se diversifique mucho más, o sea, que nuestra energía no venga solamente de estas dos fuentes, sino que empiece a tener gran relevancia las energías renovables. En, en todo el proceso de la generación, o sea, desde que se genera la energía hasta que llega a los hogares, hay cuatro fases muy importantes. La primera es la generación, que ahí vamos a pensar, por ejemplo, en las hidroeléctricas, allá se genera la energía, pero esa energía luego sale hacia la transmisión, que muchas veces es el mismo operador, ¿cierto? Vamos a tener el caso, por ejemplo, EPM o ISA, ISAGEN, que van a tener, digamos, varias de estas funciones. Entonces viene la transmisión, que es sacar la energía de esos puntos de generación. Luego viene la distribución, que es la que se da a nivel, ya digamos, en la región o a nivel local. Y finalmente viene la comercialización. Entonces, todos estos pasos, todas estas actividades se tienen que alinear y empezar, digamos, a transitar hacia esa incorporación de las energías renovables. Entonces, a lo que voy es que es muy lento, o sea, realmente el proceso no va a pasar de un día para el otro. Se requiere llegar a muchos acuerdos y hay muchas claridades en términos técnicos que aún hoy no tenemos. Entonces, eso hace que el proceso sea lento. El mayor desarrollo que tenemos hoy, y ya lo vamos a ver, va a ser en la energía solar, pues que la energía solar es ya muy estudiada, o sea, ya sabemos cómo se genera, ya hay comercializadores de paneles solares, o sea, es simplemente, casi, pues simplemente entre comillas, pero es instale el panel e inicie la generación, mientras que hay otras energías que realmente la forma en la que se generan, sobre todo en el país, está en pañales. No tenemos los proveedores, no tenemos los estudios que nos permitan hacer, por ejemplo, una prefactibilidad de los proyectos para saber cuántos kilovatios o megavatios voy a generar. Bueno, entonces arrancamos con la primera energía, la energía solar. La 1715 no la define como aquella pues que se obtiene obviamente a partir de la radiación electromagnética del Sol. Acá vemos el Parque Solar La Loma, en el Cesar. Este fue recientemente inaugurado. Tiene 387 hectáreas, genera 420 gigavatios de energía limpia y renovable al año. Está estimado para 20 años y está evitando estas emisiones de CO2. Em, como les digo, pues lo de paneles es lo que tenemos más avanzado en el país. Hay muchas empresas hoy avanzando en la construcción o en la instalación de estos parques solares. Pero, por ejemplo, acá hay temas ambientales de fondo, ¿cierto? Todos estos parques requieren de licenciamiento ambiental, por ejemplo, y todavía hay muchas dudas respecto a eso, ¿cierto? Porque si ustedes notan, una granja solar o un parque solar de estas características, pues me está dejando una porción del suelo aislada de esa radiación solar, que también es importante para el equilibrio de ese ecosistema. Entonces, cuando hablamos de energía limpia no quiere decir que es impacto cero, no, simplemente reduzco esos impactos, pero no quiere decir que estoy en impacto cero. Y donde sí se va a ver un impacto significativo va a ser en la reducción de las emisiones de CO2 relacionada al kilovatio, ¿sí? Pero puede tener otros impactos que van a ser importantes y que seguramente hoy no los tenemos muy claros, porque estos son proyectos muy nuevos donde no sabemos cuáles van a ser los impactos en el mediano y largo plazo sobre esos ecosistemas.
Y aparece otro reto importante, y es que hoy en Colombia no tenemos claro una hoja de ruta para la disposición del panel solar cuando finalice su vida útil. La vida útil de los paneles solares es, pues vamos a encontrar diferentes, pero podemos hablar de más o menos unos 20 años en algunos, hay algunos de vida útil más corta, pero entonces esto implica que se convierte en un residuo y hoy no tenemos claro qué hacer cuando esto ya pasa, digamos, a perder como su vigencia desde el punto de vista energético. Entonces, hay muchas cosas también pendientes acá, pero es en la que más trabajamos. En términos generales, porque no me quiero adentrar mucho en lo técnico, eh, básicamente lo que hacemos es aprovechar esa energía que viene del sol. Pues obviamente el sol desprende mucha energía o disipa mucha energía. Esa energía llega a la Tierra sabemos que tenemos pues capa de ozono y demás, que hace pues que esa energía no llegue directamente, pues si llega tal cual, realmente no, la vida no sería viable. Estamos hablando que más o menos llega a unos 900 vatios por metro cuadrado. Esto se reduce pues con unos cálculos que se deben hacer, depende de la altura, del clima, de muchos factores para finalmente yo poder determinar en la región donde me encuentro cuántos vatios voy a generar por cada metro cuadrado. O sea, lo que quiero aclarar es que no todos en todo el planeta vamos a tener la capacidad de generar 900 vatios. Esto se reduce significativamente, pero es como la base. Y finalmente, lo que todos conocemos es que la forma de captar esa energía es a partir de unos sistemas de captación o los famosos paneles solares, que van a ser los que me van a permitir que esa energía pase, digámoslo así, a unos fluidos y finalmente llevarlo a energía. Se puede hacer aprovechamiento como energía térmica o como energía eléctrica, donde obviamente pues la energía eléctrica va a generar un poco más de esfuerzo generarlo, pero es la meta. Y estos sistemas también tienen unos retos importantes respecto al tema del almacenamiento de esa energía, porque pues, en el día la voy a tener disponible, pero la debería poder almacenar para usarla, por ejemplo, en la noche, que es donde tenemos mayores picos de consumo, pero ahí viene el tema de las baterías. Las baterías no son infinitas, ellos tienen unos límites de almacenamiento y adicional a ello, las baterías también son un tema ambiental importante. Entonces, no se trata simplemente de llenarnos de un montón de baterías y cuando terminen su vida útil, pues ya luego miramos qué hacer, sino que también se debe contemplar eso desde, digamos, desde la planeación de los proyectos. Bueno, tenemos la energía eólica. En Colombia, ahorita les muestro un mapita, lo que va a ser la energía solar y la eólica son las de mayor posibilidad que tenemos en nuestro territorio. Somos muy favorables para su generación. La energía eólica la vamos a obtener a partir del viento, ¿cierto? A partir del movimiento de esa masa de aire. En Colombia ya tenemos un parque eólico en La Guajira, ha tenido dificultades realmente de su operación, pero nos ha servido, digamos, como de pionero y para empezar como a reconocer cuáles van a ser los retos que pueda traer este tipo de proyectos. Estos son de Isagen, tienen 10 aerogeneradores, como ven son muy altos, ya vamos a ver por qué es necesario que sean altos, y en este momento tienen una capacidad o en su momento cuando se diseñó, una capacidad de generación de 20 megavatios, reduciendo en 136 las toneladas de CO2, que es lo que se busca con este tipo de energías. Acá básicamente, pues el viento obviamente representa una energía cinética, ¿cierto? O sea, ahí yo lo que voy a tener es un movimiento y lo que miren que de alguna manera también viene desde los temas solares, porque es ese cambio en las temperaturas que se dan en la Tierra, pues en nuestro planeta, los que hacen que varíen las presiones y entonces el aire empiece a moverse respecto a esas presiones y esa es el viento pues que finalmente es el que vamos a aprovechar. Entonces es una energía cinética que lo que vamos a intentar es
mover, o sea, todos vamos a tener el referente del Quijote, ¿cierto? Esos molinos. Entonces yo puedo utilizar el viento para que se muevan cosas, ¿cierto? Entonces para que se me mueva un molino y poder transformar esa energía cinética en energía mecánica y así mover algo, no sé, en una granja, pero también podemos transformar esa energía cinética en energía eléctrica. La transformación nunca va a ser del 100%, o sea, vamos a hablar de más o menos una posibilidad del 59%, porque yo no estoy deteniendo al viento, él simplemente lo que va a hacer es perder fuerza, pero el viento continúa, entonces en esa medida hacemos una captación de más o menos del 59% con estos aerogeneradores. Este es el mapa que tenemos de estos dos energéticos. Entonces, miren que lo que va a ser la energía solar, vamos a tener unas zonas con alto potencial para el aprovechamiento de este tipo de energías y vamos a tener la energía eólica que va a ser predominante, digamos, en la zona norte del país. Vamos a tener por las velocidades de los vientos, es la zona donde podemos tener un mayor aprovechamiento eólico. Y lo que va a ser la energía solar, si la tenemos a lo largo del territorio, en unas va a ser mucho más, digamos, mayor la posibilidad de generación que en otras, pero realmente en todo el territorio nacional es posible hacer la obtención de esta energía solar. Hidrógeno. En el 2014, el hidrógeno no fue considerado dentro de esa matriz de energías renovables. La ley 2099 es la que llega con este tema del hidrógeno. Hidrógeno ha cobrado mucha fuerza. La transición energética, por ejemplo, en Europa arrancó por este energético, o sea, todos los países empezaron a hacerle mucha fuerza a la generación de hidrógeno. Eh, por muchas razones, el hidrógeno es altamente disponible, incluso pues hoy se genera, o sea, los procesos tradicionales, vamos a hablar de una generación de un hidrógeno, pero un hidrógeno gris, porque en su producción también genera impactos, o sea, no es mirada desde ese punto de vista ambientalmente sostenible, pero vamos a ver que en la matriz de energías renovables tenemos el hidrógeno verde, el hidrógeno azul. La principal diferencia es que el hidrógeno verde lo voy a traer de fuentes no convencionales de energía renovable, entonces a partir de biomasas, a partir de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, o sea, ya no estamos hablando de esas grandes hidroeléctricas tipo Hidroituango, sino de pequeñas picos centrales, microcentrales, la eólica también, el calor geotérmico, la solar, la mareomotriz. El hidrógeno azul se va a producir a partir de combustibles fósiles por la descomposición del metano. Entonces, por unas reacciones químicas yo puedo extraer este hidrógeno que está aquí contenido, por ejemplo. Entonces, tenemos estos dos tipos de hidrógenos, digamos, dentro de la normatividad colombiana, que son los que se le está haciendo apuesta. Como les decía, el hidrógeno fue el principal energético cuando empezó el reto de la transición energética. Ya también se han movido los países hacia otros, porque el hidrógeno también tiene sus desafíos, porque hay algunos energéticos que pueden ser aún un poco más limpios, eh, pero hay buena financiación para este tema de hidrógeno, eh, hay hojas de ruta, por ejemplo, ya lo vamos a ver, Colombia tiene una hoja de ruta para el hidrógeno que no tiene para otros energéticos, o sea, estamos un poco más claros en cómo avanzar en el desarrollo del hidrógeno que en otros tipos de energía, pero por lo mismo, porque de alguna manera se dio como un boom respecto al uso del hidrógeno. Es muy bueno, no vamos a decir que no, pero de alguna manera eso puede sustentar porque el tema de hidrógeno puede ir un poco más estructurado que el de otras energías, como va a ser la geotérmica o la de biomasas. Así es la estructura a nivel mundial hoy de producción de hidrógeno. La mayoría está generando un hidrógeno verde a partir de gas natural y de petróleo, también de carbón, y vamos a tener otros que utilizan la electrólisis y utilizando, digamos, fuentes no convencionales.
¿A qué nos referimos? Básicamente la electrólisis la vamos a hacer, por ejemplo, sobre el agua eso hay que hacer una inyección de energía. Entonces, esa inyección de energía para que se dé la electrólisis, que venga de una fuente no renovable. Esa es más o menos como la apuesta. El hidrógeno tiene un alto potencial energético. Sabemos que es el primer elemento de la tabla periódica. Es un átomo, ¿cierto? Entonces, en esa medida, los retos de su almacenamiento y su uso es donde, digamos, hoy estamos como humanidad, digamos, ya sabemos generarlo y se están haciendo altos desarrollos en el tema del almacenamiento y de que su uso pueda ser seguro. O sea, que por ejemplo a las casas nos pueda llegar una red de hidrógeno y no una red de gas natural, como ocurre hoy. Pero tiene sus retos. Ya vamos a ver en qué vamos. Esto era lo que les decía de la hoja de ruta del hidrógeno que ya tiene el país. Esta es lo que se proyecta a nivel mundial respecto al hidrógeno. O sea, realmente la meta en el mundo es que la transición energética se dé en gran medida hacia este tipo de, de fuente. Acá hay un videito, pues si se les puede compartir las diapositivas, donde hay una explicación un poco más detallada que se hace desde el ministerio respecto al tema del hidrógeno en Colombia. Entonces, ¿cómo estamos hoy? En hidrógeno, como les decía, hay muchas cositas. Tenemos, por ejemplo, de esta figura llama mucho la atención, por ejemplo, ASEP, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser para nosotros normal que una empresa como Ecopetrol le esté apostando a la producción de hidrógeno. Pues claro, sabemos que los hidrocarburos, a partir de hidrocarburos puedo obtener hidrógeno. O una empresa como Promigas, claro, es que se dedica al gas. Pero porque una empresa como ASEP aparece en esta matriz. Y es que si yo quiero que la comunidad, la sociedad pase, por ejemplo, de un consumo de gas natural a un consumo de hidrógeno, pues hay que diseñar los electrodomésticos para eso, ¿cierto? Entonces, hoy, por ejemplo, ASEP es de las empresas que ha venido haciendo desarrollo tecnológico respecto al desarrollo en este caso, de cocinas, para que se pueda dar la cocción, pues para que se pueda simplemente cocinar con este tipo de energético. También aparece EPM aquí en Aguas Claras. Ellos ya iniciaron una línea de hidrógeno donde ellos a partir del proceso de tratamiento de aguas residuales hoy generan biogás. Entonces ya se está empezando a hacer electrólisis de ese biogás para generar hidrógeno. Y hasta donde sé, ya estos dos se han juntado para hacer pruebas de el uso de este hidrógeno, que miren de dónde viene de las aguas residuales de la ciudad. Entonces, la ciudad genera unas aguas residuales, se hace el tratamiento normal, sale un biogás, agrego un paso adicional que es la electrólisis, obtengo el hidrógeno y ya de ahí entra entonces, en este caso, los fabricantes de electrodomésticos a empezar a hacer esos ensayos de esa matriz. Por donde iniciaba la charla es ese tema del reto, es que el reto no es solamente la generación del energético, sino el uso, o sea, hay que hacer todo un cambio, por ejemplo, de electrodomésticos, de vehículos, puede ser incluso de luminarias, de muchas cosas, y eso requiere de que se involucren todos los actores, pues, que están acá. Entonces, de hidrógeno sí, en el país hay, digamos, más claridad. Todavía no hay grandes proyectos de hidrógeno, todavía todas estas empresas están en desarrollo, en crecimiento, en pruebas piloto, pero sí seguramente los vamos a ver en el corto plazo. La energía mareomotriz, ya entonces esta empieza a ser de las que en el país, a pesar de que tenemos un alto potencial, no hemos explorado mucho. Tenemos un alto potencial en nuestras costas pacífica, ¿sí? Para el lado del Océano Pacífico, por la altura de las olas. Hay estudios a ese nivel, o sea, simplemente de saber cuáles van a ser las zonas potenciales, cuál sería esa potencial de energía. Entonces hablamos de unos 30 gigavatios que se pueden dar. También sabemos, por ejemplo, que gran parte de nuestras zonas no interconectadas están para este lado, Chocó, Nariño, Cauca. Entonces sería una muy buena solución, pero hoy no tenemos la claridad
para hacer ese desarrollo tecnológico y poderlo llevar a punto, ¿cierto? O sea, a una escala de comercialización. Seguramente sí se pueden hacer estudios, pilotos, algunas pruebas, más desde un punto de vista investigativo, pero como tal no como una solución ya a la mano de las comunidades. En este caso, la energía mareomotriz va a ser aquella que obtenemos a partir del cambio en las mareas, en el oleaje, en las corrientes marinas, también el gradiente térmico de los océanos. Los océanos se enfrían, se calientan, o los gradientes de salinidad. De todo eso podemos obtener energía eléctrica. Y como les decía, entonces ya tenemos la UTME, pues definió más o menos cuál era el potencial, pero no tenemos mucho eh, a la mano. Para esto entonces se usan este tipo de tecnologías. Ya vamos a ver, porque en el mundo sí hay algunos proyectos de mareomotriz, no muchos, pero los que hay funcionan. ¿Cuáles tenemos? Tenemos en Corea del Sur, en Francia también, en Canadá, en China. Básicamente, o sea, hay diferentes formas de hacer la obtención, pero de pronto de esta imagen del de Canadá también tiene que ver con un tema de turbinas que voy a hacer que se muevan es con la marea. Ahí tenemos todo por desarrollar, porque no podemos mentir que, pues, o decir que no es así, pero Colombia, a pesar de tener dos océanos, nuestro desarrollo pues, casi siempre, recientemente esa mirada ha cambiado un poco, ha sido de espaldas al océano, ¿cierto? Siempre ha sido muy hacia el interior y hemos desaprovechado mucho toda la riqueza que tenemos a nivel de nuestros mares. Entonces es una posibilidad pero que es así en el largo plazo. La energía geotérmica va a ser aquella que yace en el subsuelo. Sabemos que el núcleo terrestre es muy caliente y que a partir de ese núcleo terrestre se van a dar, digamos, algunos escapes de calor que finalmente pues logran, digamos, emerger en la superficie. Eh, Básicamente entonces es el aprovechamiento de esa energía calórica, o sea, todos sabemos que hay zonas en el país incluso pues que son como balnearios, eh, que pues el agüita es ahí caliente, pero realmente ahí yo también podría estar haciendo un aprovechamiento de esa energía. Ya Colombia tiene un atlas geotérmico, o sea, se hizo un estudio donde se determinó cuáles son las zonas de mayor potencial para la generación de geotérmica. Principalmente va a ser en los volcanes, obviamente. Centroamérica, hablando ya pues del continente, es la zona donde hay más, pues hay muchos volcanes y allá sí están un poco más desarrollados respecto a geotermia desde el plano normativo, por ejemplo. Entonces, pues en la actualidad realmente en Colombia se está mirando ese ejemplo de Centroamérica para potencializar la generación de geotermia en el país. Ya hay avances respecto a geotermia, pero no en los volcanes. ¿Quiénes están hoy pidiendo los permisos para la explotación de geotérmica? Para uno poder hacer uso de la geotermia, tiene que pasar primero por una fase de exploración del recurso y cuando ya usted sabe ese recurso, cuánto potencial le puede dar, ese potencial va a estar asociado a la temperatura que emana. Entonces, si es mayor a los 200 grados Celsius, si es entre 100 y 200 o si está por debajo de los 100 grados. Dependiendo entonces de esa potencialidad del recurso, uno dice, listo, yo aquí puedo hacer autogeneración, que es lo que está ocurriendo hoy en el país. Hoy tenemos proyectos de geotermia, pero como para autoconsumo. Superan entonces la fase de exploración del recurso geotérmico, definen cuántos vatios, ¿cierto? Megavatios van a generar y qué van a hacer con él. Y ya luego de eso viene entonces la explotación del recurso. Hoy estamos en aprobación para que se inicien las explotaciones. ¿Quiénes? Principalmente Ecopetrol. Ecopetrol en los mismos campos donde hoy hace explotación de hidrocarburos, como obviamente hacen perforaciones, han encontrado en algunos de esos campos geotermia, o sea, se empieza a liberar calor.
Como ya hay mayor claridad de cómo aprovechar ese calor, entonces se adelantaron los estudios de ese calor que sí o sí se está emanando, porque ya ellos están ahí obteniendo hidrocarburos, y lo que están haciendo es entonces intentar aprovechar ese calor que ya hoy se está ahí perdiendo, empezarlo a utilizar para generar energía eléctrica, inicialmente para autoconsumo en los mismos campos. Pero ya eso nos muestra que sí es posible, ¿cierto? Nos va a permitir tener mayor claridad respecto a los temas técnicos y financieros, conocer los CAPEX y los OPEX de este tipo de proyectos. Nos va a permitir reconocer cuáles son los impactos que se puedan generar y de modo que cuando empiecen a aparecer promotores que se asuman, ¿cierto? El reto de empezar a hacer los estudios y empezar a adentrarse en este tema ya de geotermia, por ejemplo, en esta zona de volcanes, entonces ya tengamos un poco más de claridad de cómo se debe avanzar. Como les decía, dependiendo de la temperatura, yo voy a tener diversos usos, ¿sí? Entonces, mientras más caliente es ese vapor, me puedo ir tranquilamente hacia la generación de energía eléctrica. También yo puedo utilizar esa geotermia para la producción de hidrógeno, mientras si el vapor es más frío, yo puedo utilizar ese vapor para secado de frutas, para bombas de calor geotérmicas, por ejemplo, para los hogares o para invernaderos o para algunos procesos, digamos, industriales o también en los hogares, como va a ser la refrigeración, entre otros. Entonces, esa emanación de calor a partir del subsuelo va a tener diferentes usos, ¿sí? Se puede aprovechar de muchas formas y no todas van a requerir de ese gran montaje para llegar al tema eléctrico. El hecho es, ya es un calor que se está emanando, que se está disipando, que se está perdiendo, entonces se podría hacer un aprovechamiento. Bueno, y llegamos a la energía de las biomasas. Ahorita cuando la profe pues me presentaba, realmente de todo este tema de energías, yo siempre he trabajado este tipo de energía a partir de las biomasas o bioenergía. Entonces es, digamos, donde de pronto me pueda detener un poco más. En este tema de las biomasas, la 1715 nos va a hablar que es toda aquella energía renovable que se basa en la degradación, sea espontánea o inducida, de una materia orgánica. Esa materia orgánica, su origen inmediato va a venir entonces como consecuencia de un proceso biológico. Entonces, por ejemplo, un estiércol, ¿cierto? O de toda materia vegetal, por ejemplo, la pulpa de café, o una cáscara de naranja, o una cáscara de banano, ¿sí? Originada por el proceso de fotosíntesis. Así como de los procesos metabólicos de los organismos heterótrofos, pues aquí vuelve a aplicar el tema del estiércol, y que no contienen o hayan estado en contacto con trazas de elementos que confieran algún grado de peligrosidad. O sea, de entrada, yo puedo utilizar biomasas que no sean peligrosas, ¿cierto? Entonces, que no vengan de un animal enfermo, por ejemplo, o que no vengan, que sea un residuo orgánico hospitalario, o bueno, como con estas características que puedan conferirle algún riesgo al que finalmente va a usar ese producto. El año pasado yo tuve la posibilidad de estar en un congreso en España, justamente sobre este tema de bioenergía, y en Europa hay un alto desarrollo de las plantas de generación de energía con biogás. Ese alto desarrollo, como ahorita les decía, en Europa la hoja de ruta de hidrógeno está súper clara, hay financiación para ello, los países están alineados para su producción, pero pasa algo muy similar con el tema del biogás, porque el biogás o este aprovechamiento de la bioenergía es doble propósito o doble eco. ¿Por qué es doble eco? Porque a la vez que yo estoy usando un residuo, ¿cierto? Entonces ya ese residuo deja de irse para un relleno sanitario y de generar los impactos ambientales que pueda traer, de olores, de lixiviado, de vectores, los costos de esconder ese residuo, ¿cierto? Entonces, me estoy ahorrando ese paso y a su vez lo estoy convirtiendo en una energía.
Europa, todos sabemos que tiene unos inviernos fuertes y en esa medida son altamente consumidores de gas, ¿sí? Entonces allá el gas es un energético de alta demanda, no tanto como acá, y aparte es más costoso porque ese gas no necesariamente se produce en cada uno de los países, o sea, no todos son soberanos en su producción de gas, sino que lo tienen que traer de otros países, como va a ser Rusia. Y todos sabemos que hay unos temas geopolíticos muy fuertes y cuando eso ocurre, ¿cierto? Y aparece, digamos, el riesgo de ese suministro de gas, entonces también se empieza a acelerar mucho las hojas de ruta para la producción de biogás en esas regiones. Acá en Colombia, nosotros no tenemos ese afán, ¿sí? Nosotros no tenemos ese tipo de inviernos. Nosotros tenemos, no mucho, pero tenemos fuentes de propias de gas, ¿sí? Digo no mucho porque aún no las hemos explotado todas, pues no todas están hoy, en todas se está haciendo extracción, traemos gas de afuera para complementar nuestra matriz, bueno. Pero nosotros no tenemos todos esos retos y aparte el gas realmente no es tan costoso. El gas natural aquí es barato en comparación con otros países. Entonces nosotros no tenemos tanto afán por generar biogás, pero sí tenemos unas plantas de generación. Acá hay un ejemplo de la Facenda en Puerto Gaitán Meta, es una de las más grandes que tenemos en el país. Y obviamente uno de los primeros en pensar en la producción de biogás a partir de residuos son justamente los porcicultores. Los cerdos generan mucho estiércol, ¿sí? Muchas veces tengo más estiércol que, pues más peso en estiércol que peso en cerdo, ¿cierto? A lo largo de su vida. Entonces, para los porcicultores, la gestión de ese estiércol se vuelve un problema. Para los vecinos de las porcícolas es un problema por el tema de olores en términos ambientales, esto lixivia, llega a fuentes de agua, en fin. Entonces, para los porcicultores es una excelente salida porque aprovechan todo ese estiércol, por aquí vemos las lagunas, entonces aprovechan todo ese estiércol para generar biogás y ya finalmente entonces pasa por unos sistemas de limpieza del gas para que finalmente se pueda usar como un energético. Cuando hablamos de usar como un energético, el biogás yo lo puedo utilizar térmico, es normal, en la estufa caliento agua, cocino, o a nivel de la industria caliento agua, lavo, desinfecto, ¿cierto? Que en la industria hay mucho consumo de energía térmica, sino que también yo podría utilizar ese gas y pasarlo por unos motogeneradores y obtener kilovatios, ¿cierto? O sea, también puedo obtener energía eléctrica menos rendimiento que en un aprovechamiento térmico, pero también tiene un alto potencial. El país tiene hay otro término por ahí que hace rato venimos usando, que es el de economía circular. Entendamos al país, a las ciudades, a una empresa, como un sistema que tiene entradas y salidas, ¿cierto? Las mejores entradas son materia prima, las mejores salidas es el producto que voy a vender, pero también tengo salidas que van a ser residuos y un residuo es pérdida. Entonces, la idea con este tipo de tecnologías es que se minimicen esas pérdidas, sobre todo en la que va a ser aprovechable como bioenergía. Entonces, si vemos este gráfico de acá, nosotros tenemos que hay en el país tenemos pues unos consumos de madera, de pescado, ganadería, en fin, de eso que estamos, hay una parte que se nos va en importación, pues una parte que se nos va, ¿cierto? Que las exportamos. También tenemos unos temas de importación, o sea, nosotros no somos totalmente autosostenibles, hay cosas que debemos traer de afuera. Y siempre nos van a generar, estamos hablando de unas 18 megatoneladas de residuos. Entonces, la idea es que estos residuos se puedan valorizar y en esa medida ya no tener una salida, sino que esto se convierta en un ciclo. Porque si yo convierto estos residuos en energía, esa energía vuelvo y le inyecto al sistema para justamente la transformación de la materia prima en productos. Yo les hablaba del biogás, pero en las bioenergías no solamente tenemos el biogás, también tenemos procesos termoquímicos, como van a ser la pirólisis y la gasificación, que nos permiten convertir, por ejemplo, residuos maderables, residuos muy secos, como una cascarilla de arroz, como unos residuos de la caña de azúcar,
O sea, residuos que son más bien secos, los podemos transformar en un gas de síntesis, los podemos transformar en un biochar que tiene un alto poder calorífico y en su medida puede sustituir parte del carbón que se usa en calderas, en fin. Entonces, aquí hay un alto potencial, no solamente desde el punto de vista de la transición energética, sino desde esa circularidad que queremos empezar a buscar en los procesos. Acá traigo un gráfico que obviamente está en términos de bioenergía, ¿cierto? Pero esto aplica para todos las formas de energía renovable. Miren que en la medida que yo quiera llegar a la empresa, ¿cierto? Que yo quiera llegar, pues hablamos de la empresa, pero que yo quiera llegar al usuario final, también va aumentando la complejidad y puede ir aumentando la inversión para poder ajustar ese desarrollo. En la medida que yo quiera que mi energía, la energía a partir o esa energía renovable no llegue solamente a un barrio o a una zona, sino que se pueda llevar al sistema interconectado nacional, va a ser más complejo. Entonces, en ese camino estamos. Respecto a la energía solar, hoy estamos muy avanzados, ¿sí? Porque ya hace muchos años se surtió esas fases iniciales de saber eso cómo funcionaba, cuánto generaba, cómo se instalaba, cuánto valía, pero respecto a las otras energías estamos todavía, no vamos a decir que en pañales, pero sí en unas fases tempranas del desarrollo y requiere de la participación de todos los actores para que se pueda finalmente llegar a ese fin o a ese objetivo que es descarbonizar la economía, reduciendo por lo tanto las emisiones de CO2 y diversificar nuestra matriz energética con energías renovables. Entonces es algo que a pesar que se ha hablado en los últimos años, no va a ocurrir próximamente, sino que lo vamos a ir viendo de forma paulatina cómo se va dando esa incorporación a lo largo del tiempo. Y ya, eso era lo que les quería contar de este tema. Bueno, profe, ¿me escuchas en este momento? Sí, Listo. Bueno, yo te cuento que por acá en el chat ya nos han dejado algunas preguntas relacionadas con la charla que nos acabas de realizar. Si estás preparada, podemos iniciar nuestro diálogo con esas preguntas. claro que sí. También quisiera recordarles a los asistentes, en caso de que tengan algunas preguntas adicionales, acá estaremos también atentos para poder irlas cosechando y conversar. Bueno, profe, antes que nada, agradecerte por todo el contexto que nos has dado sobre el panorama de las diferentes fuentes de generación de energía para nuestro país y para nuestra sociedad, y también obviamente las reflexiones que nos has dejado al respecto. Bueno, por acá tenemos una primera pregunta. Teniendo en cuenta la topografía de nuestro país, ¿cuál sería la forma más realista de generar energía limpia para las zonas que históricamente han sido más pobres y aisladas? Por ejemplo, la selva tropical en la costa pacífica y la cuenca amazónica. Ay, ¿qué les dijera yo? Eh, pues yo tengo un aprecio muy grande por la bioenergía, porque yo la denomino como algo costo efectivo y lo hemos hecho, no por allá en esas regiones, pero lo hemos hecho en regiones acá en Antioquia, en Toledo, en Olaya, que son comunidades a pesar pues de que están ahí, pero la vereda queda a 8 horas del casco urbano y llevar una pipeta de gas hasta allá en serio no hay cómo porque es demasiado costoso. Entonces, lo que hemos hecho es instalar biodigestores y generar biogás mínimamente. Obviamente no hasta energía eléctrica, porque no vamos a encartar a la señora con un tema de generación, pero sí que pueda cocinar y que tenga una independencia en la cocción, ¿cierto? Que no dependa del gas ni de leña para hacerlo. Eh, la ventaja en ese caso es que es fácil de o sea, no decir que es yo lo defino como algo alta ciencia, poca tecnología, o sea, diseñar sistemas
que operen muy bien y que literalmente el campesino no tenga por qué preocuparse de qué es un caudal, qué es una variable orgánica, qué es, no, o sea, simplemente entradas y salidas y que él ya a partir desde la observación pueda ir verificando cómo está su sistema. Entonces, pues si me preguntan a mí y si yo fuera la tomadora de decisiones, impulsaría mucho el desarrollo de bioenergía. Sin embargo, en zonas como las que mencionabas, por ejemplo, en el Chocó tenemos un alto potencial de energía mareomotriz, ¿cierto? Entonces se podrían empezar a generar ese tipo de desarrollo. Y en el Amazonas, ahí sí tendríamos una buena disponibilidad de la biomasa, y como vimos en los mapas de energía solar, también la energía solar podría ser una buena cantidad. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que estamos en un país megadiverso, no solamente en términos de la naturaleza, sino de cultura. Y justamente esas dos zonas que tú mencionas son unas zonas que son étnicamente diferenciadas. Entonces yo pensaría que el mejor energético es el que las comunidades estén dispuestas a usar en consonancia con sus creencias, con sus formas de habitar el territorio. Para ellos puede ser muy impactante llenarles 300 hectáreas de paneles. Por más que eso les pueda garantizar la energía, para ellos puede ser algo que impacte fuerte. Entonces creo yo que lo primero es diagnosticar, ver todos los potenciales energéticos que tengan y de ahí desde lo participativo tomar la mejor decisión, pensando en el beneficio, ¿cierto? Tanto energético, pero también desde la aceptación de esa nueva tecnología en esas zonas. Y lo que sí es no pensar en un sistema interconectado, sino pensar en generación para el consumo ahí mismo en la zona y que no tengan que depender de esas infraestructuras grandes de transmisión y distribución, que son las que nadie está dispuesto hoy a pagar, que es básicamente como el problema, que no son pues viables económicamente. Listo, profe. Sí, acá asistiendo con la cabeza con los comentarios que me acabas de realizar y también por la sensibilidad que tengo hacia la protección de la biodiversidad. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿cuál es tu perspectiva frente a la actual situación derivada del fenómeno del Niño y los posibles razonamientos de agua y energía eléctrica que ya se están comenzando a realizar en algunas zonas de Antioquia? ¿Crees que esto pueda suceder aquí en el Valle de la Burra también? Ay, chicos, no, es que nosotros cuando decidimos empezar a organizarnos en ciudades, las ciudades son muy chéveres, ¿cierto? Tenemos cerca, no sé, el banco, el cine, la universidad, muchas cosas, pero tenemos lejos todo lo que es fundamental para la vida, todo lo traemos de afuera, nuestros alimentos, o sea, nosotros somos un sistema que si nos cierran las fronteras, nos quedamos encerrados con nuestros residuos y nos quedamos sin alimentos porque aquí no generamos alimentos, no generamos energía, nada, o sea, somos altamente dependientes del exterior. Ya eso pues es un riesgo que estamos dispuestos a asumir cuando estamos en la ciudad. Sí puede pasar, porque somos dependientes de esos embalses que están por fuera, ¿cierto? Vemos hoy está haciendo frío, está lloviendo, pero realmente el que ver es que llueva donde se da el acopio de agua. Eh, entonces sí, sí puede pasar. Algo en lo que yo quiero de pronto como leer la reflexión es que nosotros somos un país, o sea, nuestro clima siempre es de régimen bimodal, ¿cierto? Nosotros no tenemos estaciones, sino que tenemos unas épocas de más lluvia y otras épocas de menos lluvia. Y en nosotros también parte de nuestro clima, y por los océanos y por la participación tan importante que tienen los océanos en la regulación climática, el tema de fenómeno del niño y fenómeno del niño es algo esperado, ¿cierto? O sea, es algo que va a pasar, indiferente del gobierno de turno, indiferente
del cambio climático. Con el cambio climático se aceleran, se alargan, pues cambian, pasan cosas, pero no quiere decir que esta situación sea pues como jamás nos ha pasado, ¿no? Ya nos han pasado fenómenos del niño y se han sorteado de cada uno a su forma, ¿cierto? Los que somos más grandes nos tocaron los racionamientos por allá en los 90 y bueno, o sea, es algo que pasa y va a seguir pasando. Eh, ¿Qué hacer, pues, digamos, en las ciudades? Nosotros tendríamos que avanzar en esa diversificación de la matriz energética. El tema de energía solar para nosotros puede ser una buena alternativa. No va a ser tan prometedora porque va a depender de muchas cosas. Nosotros tenemos un aire bastante contaminado que obviamente reduce la radiación que va a llegar a los paneles, en fin, pero es una buena alternativa. Lo ideal es que no tengamos que llegar a unos temas de racionamiento porque vemos que el país tiene, nosotros tenemos energía térmica, o sea, se puede suplir parte, no la totalidad, pero sí parte de la demanda energética a partir de la térmica, pero no queremos usar la térmica. Hoy estamos en unos niveles altos, yo pensaría casi que históricos del valor del kilovatio hora, justamente porque los embalses están vacíos. O sea, hay regiones donde el kilovatio está a 1.000 pesos, eso es mucho para todos. Pagar un kilovatio a 1.000 pesos es mucha plata. Si vamos hacia las térmicas, ese kilovatio va a subir más porque ya empieza el costo del gas, ¿cierto? También a impactar en la generación. Entonces, de ser posible, es posible. ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos? O sea, hemos visto y por ahí circulan muchas imágenes de quiénes son los que más agua consumen y aparece en primera línea la agricultura, pues, pero obviamente no le vamos a quitar el agua a la agricultura porque necesitamos alimentos, ¿cierto? Pero nosotros como residenciales, ¿cierto? También hacemos parte de esa matriz. A veces escucho comentarios desafortunados como si me cortan el agua, pues normal, lleno 800 canecas, el tanque de la lavadora, y si llega el agua, pues ¿qué boto esa agua que recogí? Eso simplemente es como engañarnos a nosotros mismos porque el racionamiento no se hace digamos, no queremos darles agua, sino que es que realmente no hay agua y tenemos que, la poquita que hay, la tenemos que administrar de la mejor forma. Entonces yo creo que todos ahí sí tenemos mucha posibilidad de acción aplicando ahorros, todo lo que podamos de ahorro de energía. La industria también debe generar estrategias para ese ahorro de consumo de energía, de hacer transición hacia otros energéticos. Entonces la máquina que hoy la tienen eléctrica, de pronto pasarla a gas. Obviamente eso es muy fácil decirlo, hacerlo es costoso, implica muchas cosas, pero todos tenemos que tener ahí un compromiso. Pero sí, el fenómeno del niño sigue, si nos vemos expuestos a un tema de racionamiento que esperamos no sea muy profundo, pues que no sea como una cosa muy grave, pero sí estamos expuestos. Ojalá el clima y las predicciones pues del ideal sean favorables, pues no se cumplan, y es que ya vamos a empezar unos regímenes de lluvia un poco más constantes y que nos puedan ayudar a recuperar esos niveles que en abril, a cierre de marzo, los teníamos en un 31%. Ahí no hay alerta, ahí pues ahí seguimos funcionando, pero ya cuando van en el 29, en el 28 es donde se generan las alertas y es ahí donde estamos en este momento. O sea, no hemos bajado de esa línea roja, pero ya estamos ahí, que es, si siguen descendiendo, sí, vamos a vernos expuestos a una racionamiento. Ay, profe, muchas gracias por tu respuesta. Tengo otra pregunta que está también relacionada con este tema y la realiza Santiago Velázquez. Para situaciones como la que ha estado pasando en Colombia, justamente con este fenómeno del niño y al borde del razonamiento, ¿cuál sería la energía renovable más conveniente para respaldar la energía eléctrica? Mencionaste que posiblemente sea algo relacionado con la energía solar, pero además de esta, ¿alguna otra en perspectiva, profe André? Es que, es que ustedes vieron que yo les mostraba que para que el bombillito me prenda en la casa hay que pasar varias etapas. La generación,
la transmisión, la distribución y la comercialización. Entonces, generarla, pues generamos, pues, listo, no va a ser hidroeléctrica, va a ser térmica, llenamos todo de paneles, alguna cosa nos inventamos y generamos. Pero nuestros sistemas de transmisión y de distribución tienen un tope, y ese es el caso en muchas partes, lo que va a ser la costa Caribe, lo que le está pasando a Bogotá, y es que el sistema de transmisión ya está a su tope. O sea, pueden haber muchos generadores dispuestos a entregarle energía a la red, pero esa red ya está a tope eléctrico, o sea, no, ella no puede recibir más potencia, es como en la casa, hace corto, ¿cierto? Si yo sobrecargo un toma corriente, pues simplemente pues, explota, ¿cierto? O sea, ya todo se desconecta y chao. Entonces, nosotros tenemos unas limitaciones en el sistema de transmisión y de distribución en algunas zonas. Entonces, hay que seguir impulsando los proyectos de energías renovables, donde la primera línea es solar, por lo que les decía, porque ya está desarrollada, porque ya sabemos cómo montarla, porque ya sabemos cuánto vale, pero hay que fortalecer transmisión y distribución. Eso no es fácil, no es barato, porque esas son básicamente esas torres de energía grandes que vemos por todas partes. Eso no es tan fácil ni económico de montar y eso requiere estudios, entonces no es algo que se haga de un día para el otro. Ya hoy estamos en la contingencia, o sea que por más paneles que pongan en todo Colombia, esa energía no se la pueden entregar a la red. Esa energía que generen esos paneles se puede consumir en sitio. Entonces, a nivel de todos, no podemos tener una macro solución de pongan a punto muchas granjas solares y entregue energía. No, porque la red no puede recibir esa energía. Miren que lo que les mostraba con el ProUre, o sea, vamos viendo cuánto vamos a necesitar a lo largo de los años y desde ya empezamos a proyectar y a generar los proyectos para construir las líneas de aquí a 10, no sé, varios años para que reciban la energía que necesitamos en ese tiempo. Entonces hoy no, ya estamos en la contingencia, entonces la solución para cada uno de nosotros es la autogeneración, porque ya el sistema no nos puede entregar más. En algunas regiones sí, ¿cierto? En algunas regiones la transmisión todavía resiste y no hay problema, pues se podría, pero hay unas zonas donde ya están a tope, entonces no es solamente generar, también hay que mirar las otras eslabones de esa cadena. Y en ese sentido, hay una pregunta que realiza Andrea Vélez. Digamos que más allá incluso de todo el tema del fenómeno del niño y de la crisis que estamos viviendo actualmente, la pregunta dice, ¿cómo puede la implementación de tecnologías de energías renovables contribuir de manera positiva? No, entonces, pues principalmente el tema de la reducción de toneladas de CO2 por kilovatio hora. Todos tenemos ese reto. Como les decía, Colombia no es uno de los grandes emisores de CO2. Hay muchos memes, muchos de uno, pues como alguien con una palita intentando desbarar un superbuque. O sea, realmente muchas veces nuestros esfuerzos se ven así, porque nosotros no somos grandes generadores y los grandes generadores podemos decir que están lentos en su transición o incluso no la están haciendo, ¿cierto? Digamos, hay una negativa a esa necesidad. Eh, pero cualquier esfuerzo que hagamos suma. Ya no podemos seguir con la óptica de que no pasa nada. O sea, sí, lo estamos viviendo, estamos ya viendo. O sea, ya aquí no es un tema de prepararnos para ese cambio climático, ya aquí es un tema de resiliencia al cambio climático. O sea, ya llegó, ya nos toca es adaptarnos. Y dentro de esa adaptación está la matriz energética. Reducimos CO2 y por otro lado los beneficios sociales y ambientales que mencionaba anteriormente de reducir los impactos que genera hoy la energía hidroeléctrica por la construcción de los embalses en las regiones donde está localizada y en la cuenca que está interviniendo, pues pensando en el caso colombiano, ¿cierto? Entonces, las principales ventajas es en términos de toneladas de CO2 emitidas, impactos que se puedan dar en el sitio de la generación y ya lo que sí hay que mirar bien es el tema del costo de ese kilovatio hora que se genera, pues el costo del kilovatio
cuando lo obtengo a partir de una energía renovable, porque no necesariamente es más barato. Y eso sí lo tenemos que tener en cuenta y ya vendrá pues como una forma, o sea, o habrá que decidir o el Estado tendrá que entrar a subsidiar o algo tendrá que pasar para que todos podamos acceder a esa energía, porque si eso sí es claro, por ejemplo, la mareomotriz puede ser más costosa, entonces hay que entrar a mirar cómo el valor de ese kilovatio no termina antes siendo negativo para todos. Y profe, nos acabas de comentar, incluso puede ayudar a dar respuesta a una pregunta que justamente David acaba de realizar sobre el tema de los costos de la energía. Y otras dos preguntas que también están asociadas a este tema de las energías y es, eh, digamos, voy a empezar con esta de Ángel David. ¿Cómo se pueden abordar los desafíos que presentan ante estos sistemas de energía renovable a la hora de su implementación o distribución dentro de Colombia, sabiendo que Colombia cuenta con los recursos o medios suficientes para aplicar dichos sistemas? Los desafíos son, yo tuve, por ejemplo, una tarea de revisar el marco normativo de bioenergía. Nosotros, en el caso de bioenergía, tenemos mucha norma. Hay no, o sea, está la ley que nos dice, pues, más o menos qué debo hacer, pues no qué debo hacer, sino que me dice, me habla de la autogeneración, me habla de la generación distribuida. Entonces, cuando yo genero para entregarla a la red, hay decretos y resoluciones que me dicen cómo debo generarla, cómo debo conectarme, a quién le debo pedir permiso, quién me autoriza para vender esa energía, cómo entra a participar mi kilovatio, que digamos viene a partir de biogás, cómo entra a participar ese kilovatio en la bolsa, porque hay parte de la energía que se transa en bolsa, entonces cómo se definiría finalmente el precio, pero allá ejecútelo, o sea, tenemos mucha información, pero no estamos todos preparados, y cuando hablo todos es, por ejemplo, la institucionalidad, para darle la celeridad a esos proyectos, para hacer los estudios y finalmente aprobar o no los proyectos. Entonces hay muchas iniciativas en el papel, o sea, hay promotores generando estas estrategias, pero se quedan, por ejemplo, a la hora de obtener una licencia ambiental, porque hoy el ANLA no sabe muy bien cuáles son los requisitos para decir si sí le va a otorgar ese permiso o no. O llega a la UDME y la UDME es la encargada de darle el permiso para conectarse a la red y también la UDME queda con dudas de si dárselo o no. Entonces todavía nos falta mucho. Yo creo que los retos y desafíos en la mayoría van muy de la mano con el tema regulatorio, el tema técnico, ¿cierto? Hay una premisa para la energía eléctrica, es la confiabilidad. Si yo digo que te voy a entregar, voy a decir cualquier cosa, 10 kilovatios hora, yo te debo garantizar esos 10 kilovatios. Pues no puede ser como, "Ups, hoy te voy a dar 3", ¿no? Porque eso implica desconectar a alguien, ¿cierto? Entonces yo tengo que garantizar una confiabilidad en el servicio. Y hay muchos de estos energéticos que, como vienen muchas veces de esas fuentes naturales, la confiabilidad se puede sacrificar un poco. Pues si hay mucha nube, me baja la generación. Si el viento cambia, baja la generación. Si la biomasa cambia en composición, baja la generación o se ve alterada. Entonces hay muchas dudas, pero el reto, más allá también de lo normativo, vemos que en algunas, como va a ser la geotérmica, como va a ser la mareomotriz, es que no lo sabemos hacer a nivel, o sea, desde lo local no lo sabemos hacer. Nos podemos importar la tecnología, sí, pero es que no es lo mismo. Yo creo que aquí muchos somos de base de ingeniería y sabemos que hay muchas cosas que se tienen que adaptar a la realidad de los territorios. Alguien ahorita habla de la topografía. Claro, es que no es lo mismo. Nosotros acá tenemos un montón de montañas, tenemos unos suelos distintos a los que pueden tener, yo no sé, en Alemania. O sea, no podemos simplemente importar la tecnología, sino que tenemos que avanzar también en el desarrollo propio. Y ahí es donde yo le digo muchas veces a mis estudiantes que si uno tiene las ganas y la capacidad, hay que generar empresa en ese sentido, porque ahí hay todo por hacer, todo por hacer para abaratar costos, para que el mantenimiento de esos sistemas los podamos ofrecer acá mismo y no tener que traer a ingenieros de afuera que nos van a costar 3 veces más.
que todo eso finalmente va a impactar en el costo de esa energía. Profe, mencionabas en lo que hablabas algo relacionado con las licencias ambientales. Quisiera como aprovechar para contarle acá a las personas que tienen otros campos de conocimiento distinto al ambiental, que este es un permiso que debe entregar el Estado para que las personas, digamos, empresas, puedan de manera legal realizar actividades como la generación de electricidad por medio de una hidroeléctrica. Pero es un requisito ciertamente con una alta exigibilidad de cumplimiento normativo, de documentación, de costos incluso. Entonces me pones a reflexionar sobre una cosa y es, bueno, hablando de lo que también mencionabas, los territorios, las diversidades de esos territorios, incluso etnográficas, me ponía como a reflexionar sobre eso. Y también hay una pregunta que justamente habla sobre eso, y es si conoces estrategias, esta pregunta la realiza Laura Echeverry, que se están implementando para hacer que la energía renovable sea accesible a estas comunidades rurales y excluidas. Sí, en este momento está todo lo de comunidades energéticas. Comunidades energéticas, básicamente digamos que nosotros todos vivimos en una zona, en una vereda, en un corregimiento, y todos hoy tenemos nuestra energía viene de una planta, ¿cierto? Dice que la prenden 3 horas al día. Entonces nosotros todos nos juntamos y decimos que queremos ser una comunidad energética. Entonces eso se le puede manifestar al ministerio, y el ministerio lo que va a intentar es viabilizar los proyectos de paneles solares en nuestra comunidad, donde van a entrar fondos como el FENOGE. Si nosotros somos una zona no interconectada, que por la característica que les describí lo seríamos, entonces también podemos acceder a fondos del IPSE, eh, y a partir de esos fondos entonces se nos financia la implementación del proyecto. Y ya nosotros pues pagamos el kilovatio, pero el kilovatio que sale de esos paneles que nos instalaron en la comunidad. Eso va a tener todos los problemas del mundo, ¿cierto? Porque sabemos la corrupción, y todo lo que puede pasar en el camino, que somos un país que todavía tiene unas brechas muy grandes. Entonces hay comunidades muy, muy, muy necesitadas, muy empobrecidas, que incluso ni siquiera saben que pueden acceder a ese tipo de oportunidades. Finalmente, entonces, digamos que nos ganamos el proyecto. Entonces, ya ahí viene un tema de proponentes, de quiénes van a venir a poner, o sea, el Estado a quién va a contratar para que venga. Eh, entonces, necesitamos empresas hoy que tengan la capacidad de ir a montar esos paneles a esas zonas y garantizar lo que la norma, lo que la CREC exige para que se pueda dar ese suministro de energía. Entonces, sí hay. Otra opción es que yo vivo por allá en la mitad de una montaña y también quiero ser comunidades energéticas. Entonces, yo también como persona natural, o sea, sin necesidad de tener a todos mis vecinos, porque posiblemente no los tenga tan cerquita, yo también puedo solicitar que vengan y me instalen. Pero una cosa es el programa y cómo está escrito y cómo se piensa, y otra cosa es en la ejecución. Entonces, si ustedes salen de acá y empiezan a buscar sobre comunidades energéticas, van a ver que su implementación está muy lenta, porque los procesos del Estado son muy lentos. Entonces, sí existe la puerta, hay que moverla, hay que hacer las gestiones, hay que estar atento, pero sí existen las estrategias para que se pueda dar ese tema de comunidades energéticas, y que es una muy buena salida, o es una opción muy chévere, porque no solamente es para que el grande genere energía solar, o sea, no es solamente como venga EPM, monte granjas solares, venga Ecopetrol, no, claro, ellos lo saben hacer, ellos tienen un pool de técnicos y profesionales para diseñar esos proyectos, sino que también le pone la tecnología a disposición de estas comunidades que pues no saben ni tienen por qué saberlo, ¿sí? Muy interesante, profe André. Por acá tenemos una pregunta de Daniel Maturana, que creo que tiene también que ver con las personas, con la sociedad civil, en donde nos pregunta cuáles podrían ser algunas de las estrategias efectivas para involucrar a la sociedad civil, la academia y el sector privado en la promoción y adopción del hidrógeno
como parte de la transición hacia un sistema energético más sostenible. Justamente en la hoja, es que nos devolvemos. En la ley está 2099, se olvidó la del 2021, la ley de transición energética, que es donde aparece el hidrógeno. El objetivo de esas leyes, tanto de esa como de la 1715, es promover, incentivar la implementación, ¿cierto? Entonces, cuando hablan, dicen, por decir algo, el Ministerio de Minas y Energía es el responsable de promover e incentivar la adopción de energías renovables. Luego vienen entonces los decretos, las resoluciones y el plan de hidrógeno que tenemos en el país, donde ya se establece cómo el ministerio efectivamente va a incentivar y a promover la adopción de esas energías. ¿Qué estrategias se han generado? Y la más desarrollada y la más llamativa es un tema de incentivos tributarios, es un tema de exención de IVA para el uso de esas tecnologías. Entonces, si yo como empresa voy a llenar mi techo de paneles solares para garantizarme por lo menos, ojalá la independencia energética, pero al menos un 20% de mi energía venga de ahí. Esa inversión que yo voy a hacer comprando los paneles, haciendo la adaptación de mi techo, haciendo la adaptación de las baterías y todo lo que tenga que hacer, todo eso va a tener unas exenciones de IVA. IVAs en temas de importación, o sea, mi ahorro en temas de importación, eso lo puedo sacar de los libros contables antes, o sea, esa es la forma en la que se está buscando incentivar al privado, ¿cierto? Para que se anime a implementar la energía renovable. Ahora bien, a la academia, si vamos a MinCiencias, entonces MinCiencias también tiene la responsabilidad, MinCiencias, usted tiene que apoyar en incentivar el desarrollo de esas energías. Entonces MinCiencias empieza a sacar convocatorias justamente para apoyar a la academia para que pueda desarrollar proyectos de investigación en esa línea. Entonces, en hidrógeno sí vamos a encontrar cositas más claras y vamos a encontrar como incentivos para cada uno de los actores. Entonces, incentivos para la empresa, incentivos para la academia. Entonces, si usted me formula un proyecto en hidrógeno, pues o las convocatorias de este año van a estar muy relacionadas con hidrógeno. Entonces, sí hay, esas son como las formas en las que se ha buscado el incentivo de esa implementación y de ese desarrollo tecnológico. Profe, por acá tengo otra pregunta que creo que está relacionada, la realiza Santiago Sánchez, y es ¿qué innovaciones tecnológicas se están desarrollando para facilitar la transición hacia energías limpias? ¿Hay alguna tecnología emergente que podría ser un cambio en el juego para los próximos años? Pues yo creo que lo más de mostrar y de vender son esas granjas solares. Hace poco conocí un proyecto de una granja solar, ya ni recuerdo dónde está, pero está en La Porta. Entonces es una granja solar, pero esa granja solar le abastece la energía a almacenes éxito para el tema de aires acondicionados. Entonces sí hay unos proyectos, o sea, uno diría, pues ya, pues un panel solar, pues eso, pero hacer eso, o sea, hacerlo de verdad, montarlo, hacer que esa energía llegue hasta allá, hacer que el sistema de aire acondicionado de estos almacenes, que son muchos, son grandes superficies, obviamente en lo que más gastan va a ser en el tema térmico, pues en este caso para enfriamiento, eso es un logro muy grande y sirve de referente para otros, ¿sí? O sea, o sea, si Almacenes Éxito lo está haciendo, le puede quedar de referente a otras grandes superficies o a centros comerciales porque es como de principio a fin. O sea, no es solamente, ay, mejor el panel, súper bueno el panel solar, pero no lo he probado aún, no, sino que está el panel, está el tema de distribución, de llegar a cada uno de los almacenes. Eso es un logro muy, muy grande. Ya temas más concretos, porque nosotros en la academia trabajamos usualmente es a la pequeña escala, en el piloto. Hay unos temas muy interesantes de movilidad eléctrica que también se están avanzando. Por ejemplo, propuestas en torno a que el usuario, así como lo logramos con gas natural,
que yo tenía mi carro dependiente de gasolina y simplemente puedo ir a un taller, un taller obviamente autorizado con un montón de cosas, pero que me puedan hacer la reconversión de mi vehículo que ya lo tengo de gasolina a gas. También hay algunos avances en que se puede hacer esa reconversión de gasolina a eléctrico y eso abaratando costos. No está todavía a una escala pues que vamos allí a la valladera y lo van a hacer, bueno, más que en la valladera ya alguien lo hace, pero no estamos todavía a esa escala, pero sí hay unos avances que yo creo que son muy prometedores y que es la forma en la que vamos a poder como país hacer el avance hacia la electromovilidad. Entonces sí, sí hay muchas innovaciones por ahí, tanto grandes como la que les decía de Almacenes Éxito y de la empresa que qué pena me olvidé el nombre, creo que incluso fue Promigar, eh, hasta los pequeños, pues, o esos chiquitos que hacemos en la academia, pero que tienen mucho potencial de poder ir avanzando y convertirse en una solución de mercado. Bueno, mi profe Andre, tenemos las últimas 3 preguntas. Cuéntame cómo te vas sintiendo de energía, si te gustaría responderlas o prefieres que las Sí, respondamos. yo creo que esas tres y ya. Ah, Está sí, Green bien. Yellow, ahí la pusieron, sí, tal cual, fue Green Yellow la que hizo ese tema con el almacén. Eso, muchas gracias, profe María Eugenia, por ponernos estos datos. Em, bueno, profe, entonces vamos con las últimas 3 preguntas, que creo que son súper interesantes. Te pregunta Eric Gaviria que si crees que es viable la autogeneración, teniendo en cuenta que es un poco costoso su generación y sus mantenimientos. Y si consideras que si llega el momento en que generemos, en lo que generemos sea más de lo que consumimos y que pregunta cómo se devolverían esos excedentes a nuestros hogares, a la generación, autogeneración. Ujú. Bueno, yo quiero como hay dos cosas. Una cosa es la autogeneración para mi consumo, ¿cierto? Yo no le entrego a nadie. Y otra cosa es yo generar para entregar a la red. No, o sea, dejar eso claro. No se imaginen que todos vamos a poder autogenerar y, o sea, nosotros vamos a seguir siendo dependientes de las hidroeléctricas, ¿sí? O sea, nosotros consumimos mucha energía, somos muy gastones, entonces no, ese panorama para nosotros es casi utópico, o sea, no, vamos a seguir igual en esa matriz que veíamos ahorita o un poco más diversificada, porque gastamos mucha energía. Ahora, autogeneración. Sí podemos, sí los hay, incluso la norma existe y hay quienes la usan, o sea que sí puede pasar que yo arranque con un proyecto de autogeneración y que termine generando tanta energía que le entregue ese excedente a la red. Sí, sí pasa, o sea, hoy hay usuarios o hay agentes o hay generadores que eso les pasa. Genero tanto energía y yo no consumo todo eso, entonces le entrego excedente a la red. Mejor ejemplo de eso, los porcicultores. Los cerditos son muy intensivos en agua, o sea, ellos tragan mucha agua, pero consumen muy poca energía. Entonces, generan tanto estiércol que yo puedo generar mucha energía. Como mi sistema productivo, que es lo cerdos, no jala tanta energía, yo no me voy a consumir todo lo que estoy generando. Entonces hoy esos porcicultores van a gastar un poquito de los kilovatios autogenerados, los van a generar en su granja, ¿sí? ¿En qué se lo van a gastar? Principalmente en calentamiento, porque los lechoncitos son como bebés, a ellos hay que tenerles una temperatura de confort. Si es muy alta, no me sirve porque sudan la grasita y se convierten en chicharroncito, entonces no puedo pues sobrecalentarlos, y ahí hay un límite ni los puedo dejar enfriar porque son unos bebés y necesitan una temperatura cálida y chévere. Entonces me va a sobrar mucha energía. Ese resto de energía yo se la entrego a la red. Ya depende de mí cómo se la quiero entregar. A mí la norma me va a poner unas condiciones para yo podérselo entregar y era lo que les decía ahorita, un tema de confiabilidad. Yo no le puedo decir a la red, venga que hoy me está sobrando 500 kilovatios y al siguiente mes también se los entrego, pero por allá en noviembre, ay no, yo este mes no, eso no puedo hacerlo, porque si la red ya cuenta con mi energía, quiere decir que hay usuarios
cualquiera de nosotros, por decir cualquiera. O sea, puede ser que mi casa depende de esos kilovatios que está entregando ese porcicultor. Entonces, el sí me tiene que garantizar esa confiabilidad, pero de resto sí se puede. Si a mí me sobra, entrego. Y esa entrega es venta, o sea, que es práctica. Y ahí es donde puede que la autogeneración pueda ser costosa, pero puede que a mí el proyecto me cierre financieramente con la venta del excedente a la red. Ujú. Pues sí, sí se puede, hay un marco normativo para ello, ya sí, la gente se puede aventurar con esa opción. Ujú. Muchas gracias, profe. Vamos con nuestra penúltima pregunta, la realiza Ricardo Andrés. Esta pregunta es, profe, ¿existe riesgo de actividad sísmica en las áreas de concesión del país donde se pueda aprovechar la energía geotérmica? Sí, sí, hay una clase geotérmico, eh, como les digo, o sea, eso está por explorar, o sea, todavía está muy inexplorado, pero sí, sí hay una zona donde podemos hacer geotermia. Todavía no están claras muchas cosas de cómo otorgar esos permisos. O sea, ya sabemos que ahí se puede generar, pero todavía no hay muchas claridades. Es que eso es muy delicado, porque cuando lo que mencionaba Jenny ahorita, o sea, hay una zona donde yo tengo un alto potencial de geotermia y llega un proponente, entonces va a decir Promigas, Ecopetrol, EPM, cualquiera, llega y dice, hola Estado, yo ya déjeme explorar ese recurso y yo hago pues unos varios estudios y finalmente le digo, eso cuánta energía me puede generar y cuánto tiempo y no sé qué. ¿Eso qué implica para el Estado? Y el Estado pues somos nosotros, es darle el permiso del uso del subsuelo a un privado, ¿cierto? O a un mixto como Ecopetrol, o a un privado para que explote ese recurso durante 30 años, durante 50 años. Entonces nosotros no nos podemos aventurar tan fácil en entregar esos recursos así como así, porque eso puede traer unos impactos y finalmente soy yo como Estado el que tiene que responder por eso. O sea, si es una zona con ciertas inestabilidades o riesgos sísmicos, yo no puedo exponer a esa población a esos riesgos. Entonces, todavía hay dudas de cómo dar esos permisos, ¿sí? O sea, sabemos que ahí está el potencial de energía, pero todavía hay muchas dudas de cómo dar ese permiso, porque es como yo entregarte ese pedazo para que lo explotes durante mucho tiempo. Entonces, no podemos ser tan tranquilos, que era lo que ocurrió en algún momento con minería, que daban concesiones mineras para la eternidad, y hoy somos como, las comunidades son como, ya no queremos que sigan explotando, ya esto tiene muchos impactos, pero es que ya le dimos el permiso, ya no podemos quitárselo. Entonces, eso es lo que ese es como el cuidado que se tiene con geotermia, pero sí tenemos mucho potencial en geotermia. Y lo que les decía ahorita es que estamos intentando aprender de la experiencia en Centroamérica. En Centroamérica sí han avanzado más porque ellos sí tienen mucha, y Centroamérica es muy plano, pues nosotros tenemos todavía mucha energía hidroeléctrica, ellos no tienen tantos recursos. Entonces a ellos sí les ha tocado en las malas, decirlo así, pues no han tenido otra, entonces les ha tocado avanzar en el desarrollo de geotermia y ese es ahorita nuestro ejemplo. Ahorita ya están a punto de salir un par de decretos de autorización de la explotación del recurso geotérmico para Ecopetrol, como les digo, para autogeneración. Y eso es un punto de quiebre, o sea, eso no había pasado antes. Entonces ya yo creo que geotermia va a empezar un impulso importante desde ese ejemplo que nos está dejando Ecopetrol. Claro, por supuesto. Y creo que eso nos pone también panoramas como lo del fracking, pues otro Ujú. montón de alternativas que hay para la generación, pero ante la cual tenemos muchas dudas y ahí impera ese principio de prevención y precaución de nuestra normativa que nos habla Eso, como de mejor actuar con cautela ante el desconocimiento de los eso. efectos. Eso que es como ante la duda, mejor no. En este caso con Ecopetrol es porque ya ellos tienen la licencia de explotación de hidrocarburos, ya la ANA le dio permiso, o sea, eso ya está, ya el daño está hecho, o sea, ya el calor sí, o sea, ya la perforación ya se hizo, o sea, ya el impacto de eso ya ocurrió. Ellos, ahí el punto es que ya se está liberando ese calor del subsuelo, pues ya los liberó, pues aprovechen, pues ya está saliendo, úselo. Ya lo nuevo sería para esos recursos nuevos, ¿cierto? Esas explotaciones nuevas,
que de eso sí no tenemos nada en el país, no hay nada nuevo en geotermia. Es el caso de Ecopetrol, justamente porque ya están haciendo la explotación de hidrocarburos. Entonces sí, ante la duda es mejor no. Bueno, profe, vamos llegando acá con nuestra última pregunta, que te la dejé para el final, porque sé que te gusta mucho este tema. La realiza Brian Soto Mosquera y la pregunta dice, ¿qué tan factible ves la parte de valorización energética de los residuos sólidos para la generación de energía acá en Colombia? Yo he tenido la oportunidad de conocer dos estudios técnicos grandes, bueno, varios, pero vamos a hablar del residuo que generamos en la casa. O sea, nosotros le entregamos el orgánico en varios. eh, porque hay unos estudios como de plazas de mercado, y tal. Entonces, no, les voy a hablar de esos dos estudios grandes, uno para Bogotá y otro para Medellín, que justamente son estudios financiados por el FINDETER, o sea, una cosa así, buscando justamente salida. Ustedes saben que ahorita en el caso de Medellín tenemos unos problemas importantes con relleno sanitario, la pradera. Entonces, sí o sí, tenemos que buscar opciones. El estudio para Medellín mostraba que es factible técnicamente, más no financieramente, generar. ¿Qué sería el asunto? Que en vez de que tengamos una ruta de recolección de residuos 2 veces por semana o 3, que es lo usual para todos los que estamos acá, para los que sea en varias o Interaseo el que nos recoge, y nosotros le entregamos la bolsa lamentablemente con todo mezclado. Entonces es la factibilidad de que tengamos otra ruta de orgánicos. Entonces ya sacaríamos una bolsita con lo que no se usa, se la entregamos en varias para relleno sanitario. Y 2 veces por semana le entregaríamos, puede ser al mismo en varias o a otro prestador del servicio, le entregamos bolsita con orgánicos. Ese carro con orgánicos, entonces tiene que hacer ruta por todo Medellín, toda el área metropolitana y llevarlo a una planta de valorización de residuos orgánicos, ¿sí? Hasta ahí vamos, claro. Entonces le entregamos la bolsita con el residuo orgánico y ellos se lo llevan para unos reactores, básicamente. Y ahí se va a dar la transformación de ese residuo orgánico de nuestras casas, se va a transformar en energía eléctrica. Súper chévere. Esa energía eléctrica inicialmente la usaríamos para lo que va a ser el público, entonces para alumbrado público, y ya luego podría entrar a estrato 1 y 2, que son los subsidiados, ¿sí? O sea, darle esa energía que viene de nuestros propios residuos a esas comunidades. Pero con el recaudo que yo hago, porque nosotros hoy pagamos tasa de aseo, ¿cierto? Entonces, de esa tasa de aseo, parte financiaría esa planta. La venta de la energía eléctrica también financiaría esa planta. Solamente con esas dos fuentes de entrada, que es mucho, no cierra financieramente. Lo que nos tocaría, resulta que del proceso de transformación de ese residuo van a salir energía y va a salir un residuo líquido o un subproducto líquido que ha sido altamente demostrado que tiene un alto potencial fertilizante. Incluso hace poco publicamos un artículo sobre eso, nos dieron unos resultados muy buenos respecto a nitrógeno, fósforo y potasio que salen de esos residuos. Entonces, la única forma de que eso cierre financieramente es que nos dejen vender ese fertilizante. ¿Qué pasa? El ICA, que es la autoridad para certificar los fertilizantes, no tiene norma, no tiene claro cómo podemos vender eso. Entonces, si no tenemos claridad de eso, cómo se puede vender, no lo podemos vender. Entonces, la única forma de que esa valorización del residuo se pueda hacer, obvio, tiene que cerrar técnica y financieramente. Técnicamente cierra, financieramente cierra, si el ICA nos dice nos dice qué debemos hacer para que nos deje venderlo como fertilizante. Si nos dejan venderlo como fertilizante, esa es la solución. Pero entonces necesitamos que el ICA genere norma y legisle al respecto. Entonces sí es posible. Y algo similar pasa en Bogotá. En Bogotá el estudio fue un estudio de prefactibilidad. Ya pues, o sea, literal tema de planos, de dónde estaría, pues de unos planos genéricos, o sea, no en detalle, sino a nivel de prefactibilidad. Está definida la zona de la ciudad donde iría la planta, o sea, todo.
pero pasa algo similar. Entonces miren que es que acá somos muchos actores. Entonces ya digamos, la pelota está en el ICA y en el Ministerio de Agricultura. Ellos tienen que legislar para nosotros poder terminar de hacer estos proyectos de energía y saber si vale la pena o no hacer esa inversión. Entonces sí es factible, pero necesitamos que nos den ciertas claridades para poder terminar de hacer el ejercicio de cálculo y ya arrancar a la fase de, ya no de factibilidad, sino de factibilidad y ya poder avanzar a su implementación. Entonces sí es posible, pero no ya. Entiendo. Bueno, profe, muchísimas gracias por darnos respuesta a todas estas preguntas. Te comento que logramos tener una conexión de más de 60 personas. En este mismo momento estamos conectados casi 50 aún. Y eso pues habla como de la pertinencia de tu conversación y de los temas que nos estás trayendo. Yo quisiera pedirte una reflexión final para cerrar esta charla. Y antes de darte esa reflexión, que es muy cortita, quería recordarles a todos nuestros asistentes que la próxima semana no tenemos cátedra nómada porque es un día festivo, es el Día del Trabajador, y que nos vemos en 15 días con un momento evaluativo que llamamos Bootcamp, que les estaremos contando el día de la cátedra. Y a la profe Andre, la reflexión sería, pues que nos dejes como una frase final o de cierre sobre tu perspectiva frente a la generación de energías renovables para nuestro país. Pues una reflexión general es que debemos seguir avanzando en ese tema de la transición energética de una forma justa, equitativa y sostenible, ¿cierto? Para que todos podamos realmente participar. Eso en términos generales. También entender que en esa transición energética todos somos actores. La mayoría de los que estamos aquí mínimamente como usuarios de la energía y creo que muchos de acá, supongo que de áreas de ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, todo ese tipo de áreas que tienen que ver con la generación, en empezar a aportar en el desarrollo de esas tecnologías. Em, Tenemos todo por hacer como país. Entonces ahí viene el reto, ya como academia, de hacer nuestro pedacito en aportar en innovación y desarrollo tecnológico para esas energías. Yo no soy, y espero que no lo seamos, partidarios de traer todo de afuera, sino que nosotros somos muy inteligentes, tenemos muy buenas universidades y estamos en la capacidad de generar esa innovación y ese desarrollo tecnológico que se necesita en toda la cadena de generación y de suministro de la energía. Entonces es como una motivación a que seamos actores activos y no pasivos, tanto como ciudadanos y como académicos e ingenieros en ese reto que tenemos como humanidad, porque si no vamos a estar de nuevo estresados por cortes de energía en unos años y luego en otros, o sea, eso va a ser el riesgo siempre. Entonces, que cada uno asuma su rol activo y que ahorremos en la cultura del ahorro. Por ahora, más que nunca, hay que hacerla. Entonces, cuando terminemos esta clase, que no simplemente cierren el computador, sino que lo apaguen, que lo desconecten y así. Todas esas pequeñas acciones suman. Entonces, serían como unas reflexiones generales y ya desde nuestros roles como individuos. Muchísimas gracias, profe, por todas estas enseñanzas y reflexiones. Es un placer siempre escucharte y aprender sobre ti. Y también muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por la asistencia y por escuchar activamente a nuestra invitada el día de hoy. Feliz noche para todos. Chao, muchas gracias por la invitación, me gustó mucho. Y las preguntas estuvieron chéveres. Tenía susto que me salieran con cosas muy eléctricas porque yo no soy ingeniera eléctrica. Pero, pues muy bien, gracias, me encantó. Feliz Chao. noche, profe.